Y el día de hoy en Enlace estamos analizando en nombre de la memoria el tema del Día Internacional del Desaparecido con una temática tremendamente interesante, el Plan Cóndor. Y vamos a aprovechar obviamente la presencia de nuestros invitados para ver lo que ha sido la experiencia de cada uno de nuestros países a nivel de consecuencias y tal vez de una propia experiencia dada en el proceso dictatorial. Argentina, lo que ha sido embajador, la vivencia del Plan Cóndor y su propia experiencia. Bueno, la represión durante todos esos 7 años que casi duró la dictadura militar dejó como consecuencias miles o cientos de miles de exiliados, presos políticos, desapariciones de compañeros, raptos, secuestro de hijos de las propias prisioneras embarazadas que se las hacía parir en campos de concentración para posteriormente matarlas y quedarse con sus hijos. Esto es una herida que todavía está muy abierta en Argentina y que por suerte tenemos organismos como Derechos Humanos, como Abuelas y como Madre de Plaza de Mayo, que han sabido dar una lucha consecuente y ininterrumpida para buscar el esclarecimiento y la justicia, y de hecho lo están logrando. Yo provengo de una familia de militantes, con lo cual sufrimos el exilio de parte de nuestra familia y el ser militantes también nos ponía y nos preparaba para no abandonar la lucha, pero también hacerlo con ciertos niveles de cuidados que el solo peligro de encontrarte con un libro, ya no digo con un arma o con una actitud de buscar algún hecho violento. Tan solo un libro que quizás era prohibido, o un disco, o cantando una canción en una plaza que no estaba permitida, era motivo de cárcel, y a partir de ahí de vaya a saber qué consecuencias. Yo lo sufrí en carne propia siendo chico, aún siendo, o por lo menos siendo chico para hacerse cargo de determinados niveles de militancia, y siendo grande para no darme cuenta de lo que sucedía alrededor. Y fue una sobrevivencia en un exilio, en algunos casos interno, donde por supuesto no se abandonaba la lucha, pero era peligrosa llevarla adelante. Por suerte la democracia permitió el reflotamiento de los partidos políticos, de los sindicatos, de la actividad sindical. Yo provengo o ejercí muchas de mis actividades viniendo del campo sindical, de los organismos de derechos humanos. Soy presidente de APDH en Argentina, del Consejo de Presidencia, y eso hizo que una vez que uno tuviera la posibilidad de comenzar a ocupar espacios, lo hiciera en todos los planos. Entonces, con 18, 19, 20 años, actividad sindical, actividad estudiantil, actividad en organismos de derechos humanos, actividad política, aprovecharla para que obviamente no volviera a suceder lo que en nuestros países tanto nos habían impuesto y tantas consecuencias habían generado. Por suerte, hoy la juventud tiene un escenario totalmente diferente, tiene la posibilidad de militar libremente, de pelear, de trabajar por los ideales y por lo que cree que es justo, para poder esta Latinoamérica ponerla en una sintonía que muchos de nosotros no creíamos posible hace 10 o 15 años atrás. Entonces creo que todo eso hay que defenderlo, hay que cuidarlo. Las Madres de Plaza de Mayo tienen una frase que acuñaron y que es muy popular en Argentina y está instalada entre las organizaciones populares, que es que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Entonces creo que esa es una enseñanza también que nos han sabido dar Madre de Plaza de Mayo. No hay que nunca bajar los brazos, hay que seguir peleando, hay que seguir trabajando para lograr la verdadera justicia, la independencia, lograr cumplir con todos los objetivos que merecen nuestros pueblos, llegar al socialismo, llegar a que sigan gobernando tipos como Evo, como Daniel Ortega, como Correa, como Maduro, como Cristina, como Lula o Dilma. Creo que este momento de Latinoamérica hay que saberlo defender, y por eso hay que militar mucho más de lo que militamos. Y porque la lucha revolucionaria nunca muere, es un proceso de día a día. Carlos Fonseca, la experiencia de un proceso dictatorial y a nivel de desaparición. Bueno, yo decía hace un momento que la dictadura somocista
comenzó en 1936 y fue derrocada en 1979, es decir, duró muchísimos años, varias décadas. Pero otra particularidad del caso nicaragüense es que allá las desapariciones se mezclaron en determinado momento con el genocidio a través de los bombardeos de la Fuerza Aérea del régimen contra las ciudades de Nicaragua, y también se planteó una lucha guerrillera. Hubo una lucha guerrillera que duró 18 años hasta alcanzar el triunfo. Fue la única guerrilla que triunfó en América Latina después de la Revolución Cubana. Y debido a la masividad de la participación popular en la última fase de esa lucha guerrillera, que fue la fase insurreccional, porque el Frente Sandinista se fundó en 1961 y el triunfo se da en 1979. Entonces lo masivo de la participación popular en esta lucha hace que en Nicaragua prácticamente, bueno, y después del triunfo revolucionario se da la guerra impuesta por el gobierno de Reagan, que duró 10 años, que fue una guerra muy fuerte, muy intensa, que tuvo igual cantidad de muertes que las que hubo durante todo el régimen de la dictadura somocista, solo que en este caso ya como producto del enfrentamiento bélico, ¿no? Bueno, a mí me tocó participar en esta guerra, la guerra de los 80, en defensa de nuestra revolución, de la revolución sandinista. Antes del triunfo de la revolución, antes de 1979, se dio la etapa de la lucha guerrillera e insurreccional, y entonces decía que producto de la masiva participación del pueblo en estos conflictos, porque bueno, en el caso de la etapa insurreccional fue una insurrección popular en la que casi todo el mundo hacía algo para ayudar a que se fuera derrocado el régimen, y luego, después del 79, en los años 80, hubo una integración masiva del pueblo nicaragüense a la defensa armada de la revolución. De manera que entonces en Nicaragua prácticamente no hay una sola persona. Es difícil encontrar a una persona que no tenga algún familiar que haya muerto en combate o que haya sido desaparecido o encarcelado en la época de la dictadura, ¿verdad? Y bueno, en el caso mío personal, mi padre fue el fundador del Frente Sandinista y el máximo líder del Frente Sandinista en la época de la lucha contra la dictadura somocista. Él cayó combatiendo en la montaña en 1976. Yo en esa época estaba en Cuba, exiliado. Era un niño, tenía 10 años. Nosotros estuvimos allá 8 años en total. Toda mi infancia transcurrió allá en Cuba, y es una cosa que yo, bueno, Cuba es para mí como Nicaragua, es igual, la siento igual mi patria como Nicaragua. Aparte de que creo que todo latinoamericano está en el deber de sentir su patria, de sentir como su patria cualquier país de América Latina, porque somos en realidad una gran nación, América Latina y el Caribe. Así es. No, no hay razones para que seamos países diferentes, ¿no? Y hoy construyendo la patria grande, ¿no? Sí. Si me permite, Carlos, doctora, la experiencia de Bolivia, la experiencia propia. En todo el país han habido centros que luego los mandaban, la mayoría entre Santa Cruz y La Paz, también Cochabamba. Es clarísimo el tema de Chonchocoro, Achocalla, pero había varias casas de seguridad, donde eran los centros de represión, de tortura, de interrogatorios, etc. Pero dentro del Plan Cóndor habría que, para nosotros es importante, por ejemplo, informar que acá, dentro de esta lucha revolucionaria que bien lo señalaba Carlos, también acá tuvimos varios compañeros latinoamericanos. De hecho, fueron entregados 5 compañeros argentinos presos acá. Vinieron la policía argentina, los grupos represivos. Yo también estaba presa y nos interrogaron. Aquí aprendieron varias cosas ellos y los de acá, la forma de interrogatorio en la Argentina. Estoy hablando del 76. Entregaron a 5 compañeros argentinos a la Argentina. Y a la Argentina, los 5 desaparecidos.
y solo se logró recuperar a una niña, es decir, la sexta, que fue la segunda o tercera nieta recuperada en la Argentina. Es un caso muy particular que otro momento lo podemos describir. Se entregaron a 6 chilenos, uno de ellos desaparecido, dentro de este Plan Cóndor, ¿no? En la Argentina están desaparecidos 36 bolivianos, en Chile 2 bolivianos, bueno, y también murió un uruguayo. Y creo que el dato, perdón doctor, es fundamental, porque el número como tal es un número, pero detrás de eso hay la connotación de seres humanos. Estamos en Enlace, en nombre de la memoria. Nos vamos a ir un corte para ya entrar a nuestras conclusiones finales.